2:44. Damos la bienvenida a la académica Caroline Ávila, experta en comunicación. Caroline, bienvenida. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre esta etapa que estamos viviendo, todo un tanto sui generis en el marco de la muerte cruzada, con una campaña electoral no autorizada, pero que se está dando en ciudades, en calles y plazas del país. Bienvenida. Muchísimas gracias, un cordial saludo a usted, querido Gustavo, y por supuesto también a la querida Rosana y a la audiencia un cariñoso saludo. En efecto, como usted lo ha dicho, es una campaña inédita por lo acelerado del proceso, porque también las fechas, los plazos corren sin permiso, porque el 20 de agosto está a la vuelta de la esquina y les ha de alguna forma obligado a los comandos de campaña a tomar acciones indistinto de los cronogramas que el Consejo Nacional Electoral plantee. De manera que, como ustedes muy bien han hecho en este interesante resumen, nos han informado sobre las actividades de cada una de las candidaturas. Este momento no hay ningún tiempo que perder. Están tratando de hacer la mayor cantidad de tierra posible, porque en el aire están, es decir, sus campañas en las redes sociales están absolutamente activas, con publicidad incluida, es decir, pagando publicidad en lo digital, porque eso no está prohibido, tampoco regulado, y a su vez tratando de hacer la mayor presencia de territorio y de medios, de manera que les puedan conocer, que pueda la ciudadanía identificar sus propuestas, y sobre todo concentrarse al menos en los mensajes clave con los que luego, cuando llegue el 20 de agosto, puedan generar algo de recordación, ¿no? Que eso es lo que va a pasar. ¿Qué retos fundamentalmente implican para los candidatos esta campaña llena de incertidumbre y con cortos plazos? Uno de los estrategas españoles mencionaba: el día de elecciones la ciudadanía va con algunos elementos en la mano. Va con la cédula, va con, por supuesto, con el celular, porque tenemos siempre el celular en la mano, y va con aquello último que recordemos. Eso es más o menos cómo nos presentamos. Yo le añadiría una cosa: vamos fijándonos probablemente aquí en Cuenca en el color de la espumilla, porque la indecisión siempre es alta, y a veces esa decisión de voto se toma en el último momento con aquello que pueda gatillar un reflejo, un último instante, ¿no es cierto?, de lo que termine haciendo que la gente tome una decisión. Por lo tanto, esta es una competencia, diremos así, de resistencia, ¿no? Cada impulso, cada elemento genera en la memoria del votante una huella más, un destello más, para que al final, cuando llegue el 20 de agosto, sobre todo en el votante indeciso, que es el que cuenta, diremos, en todo proceso de campaña, llegue a una decisión gracias a ese acumulado de recuerdos, de elementos de resonancia, ¿no?, con los que llegará a tomar una decisión. ¿Cómo se hace esto? Es a partir de las estrategias que generan mayor impacto, mayor presencia, mayor recordación. Y de ahí el tema del celular en la mano, porque cada vez más, además en eventos post-pandémicos, eventos electorales me refiero, cada vez más el contenido digital y la conversación digital comienza a ser presencia. No descarto para nada el esfuerzo de territorio, sobre todo en países como el nuestro, o las estrategias de comunicación 360, que es como se llaman, es decir, estrategias que envuelvan multicanalidad, lo multicanal, o sea, no porque me estoy en TikTok entonces ya voy a ganar, no, necesita trabajar desde lo global. Pero es evidente, no hay ninguna duda que hoy en día las herramientas que puedan ser reflejadas con maestría, tanto en lo digital como en el territorio, tienen las candidaturas, que manejen este tipo de herramientas con mayor soltura,
tienen mayor ventaja también. Caro, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. ¿Cuánto realmente pesa la estructura política? Y esta pregunta va un poco porque de los 8 binomios, los 7 candidatos para la presidencia y la vicepresidencia, ninguno ha militado en los movimientos y las organizaciones políticas, además que no están tampoco identificados con una lista en específico, sino más bien con un nombre de una alianza que además es absolutamente nuevo. Yo personalmente me confundo en los nombres de las alianzas, de quién es quién, y eso que estamos prácticamente en el día a día, pese a que algunos candidatos han hecho un esfuerzo por sacar a relucir el nombre de la alianza con la cual se están presentando. En los últimos años hemos visto que definitivamente esto ya no pesa mucho, ¿no? Que nos hemos reducido a campañas frente a figuras, a personas, a rostros, más que incluso a ideas, propuestas y mucho menos a una estructura. ¿Cuánto pesa en este momento una campaña que va a ser muy, muy, muy corta, una estructura política? Bueno, hay dos cosas que evaluar sobre la estructura política. El día viernes en Diario El Mercurio salía en el editorial un análisis chiquito sobre el recorrido de Democracia Sí como partido político. Le había auspiciado a Pedro Palacios, después a Adrián Castro y ahora me parece que está con Yacu Pérez, ¿no? Entonces, solo ahí nos damos cuenta el transitar de este partido político y que, digamos, muy poca gente incluso presta atención a ese tipo de cambios. No estoy hablando de las candidaturas, estoy hablando del partido que se mueve de un lado al otro sin despeinarse, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto, creo que hacia dónde vaya una alianza o un partido a la ciudadanía le interesa muy poco. Pero ¿cuánto pesa en términos de conseguir votos? El vehículo es una cosa porque le inscribes la candidatura gracias al vehículo, pero la maquinaria electoral sí es útil. Y eso, por ejemplo, le favorece, esa es una de las ventajas que tiene la Revolución Ciudadana, porque tiene esa militancia, que sí es muy criticada, hasta con el estigma que están tratando de revertir a propósito de la campaña que se activó el fin de semana, pero que cualquier partido político envidiaría, porque eso es justamente lo que no tienen los otros partidos políticos que mencionamos. No tiene esa militancia que sí tiene la Revolución Ciudadana. Pongo otro ejemplo. La campaña de Jan Topic es una campaña disruptiva que puede generar cierta novedad, incluso cierto interés, pero que no tiene militancia, a pesar de que el Partido Social Cristiano está apoyando. Su militancia no lo está, no existe ese territorio que es tan necesario con las banderas y con la participación de la gente en golpeando puertas, en los recorridos, en la presencia en tierra como tal. Esto es algo que los partidos tradicionales sabían hacerlo bien. Yo me imagino que, por ejemplo, un Javier Herbas en este momento debe estar extrañando ese voluntariado que sí contaba con la izquierda democrática. No es que sean muchos, pero esos brigadistas, por pocos que puedan ser, de alguna manera fortalecían el trabajo en tierra. De nuevo, no estoy diciendo que se ganan o se pierden las campañas por hacer el trabajo del territorio, pero sí es importante, sobre todo en sociedades como la nuestra, que exista una maquinaria electoral que le permita a la candidatura tener un buen control tanto del aire como de la tierra. Entonces, en ese contexto, sí, las estructuras políticas pueden ser muy útiles también. Se ve realmente la solidez de la candidatura de Luisa González de la Revolución Ciudadana, movimiento que, como usted lo ha indicado, por su actividad política permanente, intensa, se le diagnosticaba como favorecida por las circunstancias. ¿Cuánto pesa una candidata muy poco conocida? ¿Cómo medir este nivel de posible éxito con encuestas desprestigiadas? Creo que se están por eso mismo dando el lujo, pongo lujo entre comillas, de poner una candidata tan poco conocida
en este momento porque tienen esa militancia y porque de alguna manera la gente reconoce lo que Thalía Flores ha mencionado, ¿no? Que están para la segunda vuelta como mínimo, y más de uno inclusive menciona también que si es que han activado con la fuerza con la que han activado esa base de voto duro y voto blando, no creo que hayan activado el voto indeciso, me imagino que tendrán estrategias para eso, no lo sé, faltan todavía unos 50 días más, pero han activado ese voto duro y voto blando. Y recordemos que hace 2 años atrás, a Andrés Arauz le faltó, ¿cuánto? Un 7%, me parece, un 8%. No sé. Exacto. Entonces, y si ustedes se fijan, la presencia en territorio de la candidata es muy fuerte en Manabí, en Guayas, es decir, en donde sabe que son sus bastiones. ¿Qué otra cosa están haciendo? Me parece que la están protegiendo y mucho de exposiciones mediáticas que puedan ser contraproducentes. En fin, están haciendo lo que dice el manual, Gustavo, para ver si alcanzan en esta primera vuelta, ¿no? Ahora, la parte ética puede ser absolutamente discutida, sin duda, si un candidato debe ser encapsulado así, protegido así, en fin, pero están trabajando porque se pueden dar ese margen gracias a la militancia que tienen, considero que en el caso de Luisa González ha habido una estrategia comunicacional interesante para poder, de alguna manera, mostrarla en poco tiempo por la expectativa que generaron el momento de la presentación. Hace poco llegó a mis manos un análisis de el tráfico en redes sociales, comparados los candidatos en la época de la presentación y de la inscripción de candidaturas. Es increíble el pic que tiene, por ejemplo, la candidatura de la Revolución Ciudadana justo en esos 2 días. Es muy fuerte y eso, no hay ninguna duda, favorece mucho el reconocimiento, además de un nombre que es completamente nuevo. Así que me parece que es como que decían coloquialmente, ¿no? Se habían ahorrado 2 meses de presentación de campaña con una muy buena estrategia de expectativa. Habrá que ver si es que en primera le alcanzan todos estos esfuerzos para salir en primera vuelta, o si es que llegan a la segunda vuelta en primer lugar. Depende con quién, depende bajo qué estrategias, para ver cómo se arma, diremos, esa siguiente campaña, que suele ser una campaña totalmente nueva. Ahora, Caro, el tema de las redes sociales es otro aspecto importante a analizar en un proceso electoral. Revisaba justamente anoche unos datos y los centennials son el 32% de la población, es decir, el mayor número de votantes prácticamente en este momento, pero los centennials, sobre todo los más jóvenes, pensando en los chicos desde los 16, y el voto es facultativo, hacia los 18 hasta los 20 años, muchos de ellos ya no están en Facebook, ya no están utilizando Facebook, mucho menos Twitter. Cada vez menos usan Instagram y quizás se ha fortalecido el tema de TikTok, pero los nuevos chicos ya ni siquiera están en TikTok. Entonces pensamos que la gran mayoría de candidatos y candidatas no está apuntando tampoco a este grupo de votantes cuyas expectativas y cuyas necesidades son completamente distintas, son otras realidades muy distintas a los de otras generaciones, la generación X probablemente, o la generación Y, es decir, hay ahí una brecha enorme que quizás no se considera, porque vemos, se viralizó en redes sociales, se viralizó en Twitter, pero ¿cuál es el número de personas que están en Twitter y el número de personas, de votantes, que efectivamente siguen a los candidatos y se enteran de lo que pasa en Twitter? Exacto, y ahí hay, por ejemplo, una medición. La ventaja de Twitter no es tanto en cuanto al número de votantes, sino en la calidad de esos participantes, ¿no? Que son los que están más políticamente activos. Por esa razón, el valor de esa red social. Y en el caso de TikTok, que está creciendo, superando inclusive en términos numéricos a la población que en este momento tiene Twitter. En el caso de TikTok, el tema aquí son los códigos, es decir, el lenguaje que las candidaturas utilicen en TikTok
tiene que ser distinto para que puedan ser apreciados. Caso contrario, ningún jovencito de este grupo demográfico que tú mencionas muy bien va a ir a buscar, a ver, veamos qué hace Herba. No, lo que hacen es buscan sus propios contenidos de interés, y es posible que el algoritmo les muestre algo a fuerza de publicidad, a fuerza de temas que coincidan en materia de hashtags, ¿no es cierto?, de interés, y tal vez por ese lado enganchen con algo, ¿no? Otra de las áreas en las que ha sido muy poco explotado por los comandos de campaña y que le va mejor, por ejemplo, en Brasil o en Chile, es WhatsApp. ¿Y por qué WhatsApp funciona de manera muy interesante? Porque WhatsApp es el círculo de confianza. Es distinto TikTok a Twitter, porque en WhatsApp existe mayor, me lo pasó la tía, me lo pasó el amigo, me lo pasó el grupo que conozco. Uno no entra a WhatsApp a un grupo desconocido, inclusive, por último, el grupo de padres de familia, ¿no? O sea, tal vez podría ser el más lejano, porque no se inserta uno en una lista en donde no se conoce a los interactuantes. Entonces, el grupo de WhatsApp es un grupo de mayor confianza, y los comandos de campaña todavía no logran interactuar en esas instancias, ¿no? Ahí hay todavía espacios para explorar. Ahora, habrá que Caroline, ver cómo se desenvuelve en los próximos días. En este mundo del metaverso también descrito por usted y Rosana, ¿qué papel juegan los medios tradicionales? ¿Juegan todavía algún papel? Hay el día de hoy un informe que emitirá el Comité para la Protección de Periodistas, que habla de los riesgos en los cuales se está realizando periodismo en Ecuador, la agitación política, la crisis de la seguridad. César Ricaurte, por su parte, ha señalado que se ha identificado por lo menos a 2 campañas, 2 sectores en contienda que tienen un alto nivel de ataques a medios de comunicación y periodistas. Existe todavía consumo de medios tradicionales. Se lidia mucho con el problema de la confianza, Gustavo. Reuters, el Instituto Reuters, publicó recientemente su estudio sobre hábitos y consumo de las poblaciones hace un comparativo de países. Es una lástima que el Ecuador no esté, pero asumimos a nivel de Latinoamérica. La confianza en los medios de comunicación se sigue disminuyendo, está en un promedio del 30% de confianza, y eso es preocupante. Ahora, ¿por qué rescato aquí el rol de los medios tradicionales? Porque la confianza en el contenido web siempre es criticable, ¿no? Siempre es más discutible, sobre todo en época de fake news, de desinformación. Entonces son los medios consolidados, aquellos en donde el proceso periodístico se inicia y se cumple, ¿no es cierto?, con todas sus fases, que pueden otorgar mayor estabilidad y mayores indicadores de confianza, o al menos hacer un cuidado, diremos, extremo en recuperar esa confianza. Por eso el valor del medio tradicional en ese sentido, y ahí, por ejemplo, la misma radio, claro, entendida como medio convergente, porque ya nada es estrictamente puro, ¿no es cierto? Ahora mismo estamos escuchando radio, pero también estamos viéndolo por los canales y plataformas digitales, y es como los hábitos de consumo de la gente están transformándose. Y lo importante aquí es que los espacios de producción periodística no se pierdan, más aún en momentos como este, en momentos en los que la sociedad confía en la clase de los periodistas para plantear la agenda sobre los temas de mayor rigor. Caso contrario, nos veríamos sometidos únicamente a escuchar el encuadre que el político quiera plantear. Y si ese es el caso, pues Villavicencio no hablaría sino solamente de la corrupción correísta, y Jan Topic no hablaría sino solamente de la seguridad y de los francotiradores, y se acabaría, y no podríamos tener unos candidatos que puedan pasar por el correcto y debido escrutinio periodístico, y que es lo que permite a los ciudadanos tener una votación, tomar una decisión para una votación que sea debidamente informada. Hablemos en el acápite final sobre la campaña por las 2 consultas populares que se darán aquí en el país, campañas solamente de 20 días.
el Consejo Nacional Electoral receptó 12 inscripciones para hacer campaña por el Yasuní, 9 por el Chocó andino, y hay allí una cifra realmente sorprendente. Se aprueba la utilización de grandes cantidades de dinero. Si a un presidente o una campaña presidencial se le permite algo más de 5 millones, cada uno de estos 12 más 9 inscritos en cada una de las dos campañas por la consulta popular, se les permite 2,6 millones de dólares. Para mí eso es una perversión, corrupción, pero ahí, o sea, a la vista. Yo ayer le escuchaba a Clever. La gente que de corazón se ha fajado por cuidar el Yasuní es la gente que debería estar recibiendo todo este tipo de apoyo. Apostaría, sin dudarlo, en que este momento están subidos allí padres que no tienen nada que ver con el proceso ambientalista y que se están encontrando, y perdónenme la dureza de mis palabras, $2 millones absolutamente sin ningún esfuerzo. Y yo creo que aquí se requiere la ciudadanía alzar una voz fuerte por este proceso que puede ser legal, pero no tiene nada de legitimidad, nada de legitimidad. Y claro, es porque está en miras de un proceso democrático, una consulta que corresponde. Yo entendería las voces que están en contra de esta propuesta, ¿no es cierto? Y que toda su vida han tenido una postura sobre explotar el petróleo. Pero encontrar, oh sorpresa, padres ambientalistas, donde nunca se les ha conocido y que en este momento se encuentran subidos en una plataforma que resulta ser cómoda, resulta ser oportuna, ¿no es cierto?, con los tiempos, llama poderosamente la atención. Creo que hay que ser muy críticos al respecto, levantar las voces sobre ese tipo de prácticas que deben ser rechazadas. Más que nada, no por lo ilegal, porque insisto, puede ser que estén dentro de los patrones legales que la ley acepte, pero no es legítimo. Entonces, ese tipo de espacios hay que buscar la manera de evitarlos en algún otro formato y en algunos otros momentos. Las audiencias tienen que desarrollar filtros, como lo hacen al navegar a través de las redes sociales, y hay que estar atentos al desarrollo de este particular proceso electoral y consulta popular. Gracias, Caroline, por habernos acompañado. Yo solo quisiera robarle un minuto más, querido Gustavo, solamente por un tema local que en lo personal me ha llamado poderosamente la atención y le ruego me dispense. Conozco a Patricio Saquicela, fotógrafo de diario El Mercurio, quien ha estado este momento lamentablemente en una situación vergonzosa, muy apenada. Él es un fotógrafo ya jubilado y ayer en la tarde conversaba con él. Él muy apenado por la situación familiar que está viviendo. Habiendo yo también trabajado alguna vez en el municipio, en este cargo. Vamos a ponerle en pantalla a Patricio para identificarlo, y muy bien traído su comentario. Adelante, Carolina. Y perdóneme que me robo un minuto más, simplemente porque es un tema que concierne a la localidad. Es muy fácil, lamentablemente, entrar en una discusión que puede ser interpretada de la forma como entiendo el personero municipal lo ha hecho. Me parece que tal vez una rencilla o una discusión familiar pudo ser llevada fuera de los espacios que le corresponden a la intimidad familiar. Quiero interpretar así, porque conocemos muchos, no solo yo, a Patricio, los años de trabajo que él ha tenido y la intencionalidad de su corazón. De manera que yo misma he recibido sus consejos, sus recomendaciones. Nunca, jamás he recibido una sola intención de extorsión o de lo que sea que se le esté acusando en este momento. Quisiera apelar a la consideración, diremos, al buen criterio de las personas, porque los cuencanos somos personas que probablemente podríamos dejarnos llevar por impulsos, Gustavo,
pero que en un momento dado, con más calma, con una reflexión, ¿no es cierto? Quizás con una mejor conversación, ¿no es cierto? Podríamos tomar una mejor decisión y quizás retirar un proceso que no viene al caso. No es conveniente hacer algo que probablemente lleve a consecuencias que inclusive al mismo ejercicio del periodismo cuencano lamentablemente le genere consecuencias que empañen un prestigio bien ganado, no solo por Patricio, por el periodismo en general. Sí, recordemos aquellas imágenes captadas por Patricio. Recordará usted, aunque debe haber sido muy niña, hace 20, 25 años, uno de sus momentos exitosos cuando pudo captar imágenes que fueron definitivas dentro de una investigación y juicio, un robo a mano armada a Hotel El Dorado. Estuvo Patricio Saquicela allí captándolo. Ese es Patricio, no una persona que requiera extorsionar y mucho menos a su sobrino. Hasta donde tengo entendido de lo que conversé con Patricio, él le visitó al cuñado del sobrino. Entonces, cuando comenzamos a ver esto, da cuenta del típico caso del teléfono roto y de los malos entendidos. Llegar a juicios debido a comentarios me parece que es peligroso, por decirlo menos. En una sociedad en donde una buena conversación siempre puede solucionar los problemas. Mario Jaramillo decía con tanta sabiduría, Carolina y yo prefiero gastarme 10 minutos de una buena conversación y evitarme 15 días de problemas. Le hago un llamado muy sentido al señor alcalde, en este caso muy formal. 10 minutos de una sana conversación evitarían, en este caso muy puntual, un problema que probablemente no correspondería. No estoy diciendo que no denuncie la corrupción ni la extorsión en donde en verdad la exista, pero tratándose de Patricio, de escuchar su situación, de entender que es una rencilla familiar, quizás 10 minutos de conversación resuelven mejor el asunto. Muchísimas gracias, Gustavo. Perdóneme, por favor, que haya tomado estos minutos adicionales. Encantado y muy apropiado su comentario, Caroline. Han escuchado a la doctora Carolina Ávila, académica, experta en comunicación. Son las 8 horas con 11 minutos.